La administración actual no quiere admitir que la economía de los Estados Unidos está en recesión, por lo que se le ocurrió la solución más tonta de todas, que es cambiar la definición de recesión. Esto a su vez ha causado una mayor preocupación. Y bueno, Estados Unidos ha tenido demasiados males bajo las políticas de izquierda, lo que podría garantizar que los conservadores republicanos recuperarán la Casa Blanca. Luego hablaremos cómo el expresidente Trump pronunció un discurso en Washington, D.C., al que su portavoz lo llamó el Estado de la Unión 5.0. Te contamos los detalles. Y para finalizar hablaremos cómo China enfrenta una crisis en la reducción de su población. Hoy es miércoles 27 de julio y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Algunos aún se preguntan si la economía estadounidense está en recesión. Según la definición tradicional, 2 trimestres consecutivos de disminución del Producto Interno Bruto, del PIB, es una recesión. Este año, el PIB de los Estados Unidos cayó en el primer y en el segundo trimestre. Las próximas cifras del PIB se publicarán pronto y se espera que también sean bajas. Mientras tanto, otros signos de una recesión son un mercado de valores en contracción, una inflación sin precedentes, salarios estancados, alto desempleo y el aumento de las deudas en la vida real. Pero la Casa Blanca dice que no hay nada de qué preocuparse porque ninguno de estos indica una recesión, según la nueva definición de sus expertos. Bueno, pues el domingo la Casa Blanca publicó un documento en su sitio web que redefine el significado de recesión para explicar las dificultades económicas que enfrenta actualmente los estadounidenses. Para la izquierda moderna, cada vez que el lenguaje no se ajusta a la narrativa aprobada, el procedimiento operativo estándar es simplemente cambiar la definición de la palabra para que se ajuste a la narrativa. Tenemos el ejemplo claro de la palabra vacuna, ¿cierto? Bueno, pues según la nueva narrativa del régimen de Biden, en la nueva definición, 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB ya no califican como una recesión. Se deben considerar varios otros factores para constituir una recesión, incluidos los mercados laborales, el gasto de los consumidores y las empresas, la producción industrial y los ingresos. De hecho, los Estados Unidos ahora tienen un rendimiento muy inferior en todos estos factores. Sin embargo, el documento de la Casa Blanca afirma que, según sus datos, habla de los nuevos parámetros, es poco probable que la caída del PIB en el primer trimestre de este año, incluso si le sigue otra caída del PIB en el segundo trimestre, indiquen una recesión. El problema es que el documento de la Casa Blanca no da los datos originales que usaron para llegar a esta conclusión. No solo eso, sino que afirman que no estamos en una recesión, sino que estamos en una expansión. A esta conclusión se llegó al comparar los indicadores actuales con los de abril del 2020, cuando estalló por primera vez la pandemia. En ese momento, la nación se encontraba en un lockdown debido a la pandemia, ¿cierto? Una vez que se levantó el bloqueo, la única dirección que podían tomar los diversos indicadores citados por la Casa Blanca, como la fuerza laboral, el gasto del consumidor, etc., se irían hacia arriba. Y para que los datos sean más favorables, el documento de la Casa Blanca corta cualquier dato mostrado en el periodo anterior de abril del 2020. Y bueno, según la Casa Blanca, el marcador oficial de recesión, que es la Oficina Nacional de Investigación Económica, la NBER, muestra que todas sus variables indicadoras de recesión han mostrado un fuerte crecimiento desde el comienzo de la pandemia. Y la realidad es que la manipulación de los datos por parte de la izquierda no comenzó ahora. Los datos económicos actuales también se ajustan, ya que si se usaran los mismos indicadores como en el pasado, la inflación sería de 2 a 3 veces más alta que las cifras reportadas actualmente por el régimen de Biden. El día de ayer hablamos cómo entregar nuestro ADN a empresas privadas podría resultar en un peligro nacional. Te dejaré el link de nuestro video del día de ayer para que pases a verlo, claro, cuando termine este episodio. El expresidente Trump criticó a Joe Biden por su manejo de la inflación. Le dijo a los asistentes al rally en Prescott Valley, Arizona, que la verdadera tasa de inflación es mucho más alta que la tasa oficial del 9,1%. Trump agregó que esto aún no termina e irá más alto todavía. Él dijo que esto le está costando a las familias estadounidenses casi $6,000 al año, más que cualquier aumento de impuestos que se haya propuesto.
Un indicador de inflación alternativo llamado Consumer Price Index, desarrollado por el economista John Williams, que calcula de acuerdo con la misma metodología que utilizó el gobierno de los Estados Unidos en los 80s, ha dado la cifra de 17,3%, que es un máximo de 75 años. El expresidente Trump también dijo que el país se enfrenta a un problema mucho mayor que la recesión. Le dijo a los asistentes al meeting que no es recesión, ya que en estos momentos recesión sería una palabra buena. Dijo que el problema es mucho más grande que una recesión. Él dijo que tendremos una depresión. Y es que, como podemos ver, más consumidores estadounidenses en todo el país están comprando marcas genéricas que son más baratas en los supermercados debido al aumento de los precios de los comestibles. Según los informes de las compañías de tarjetas de crédito, los altos costos de los alimentos, la gasolina y el alquiler han hecho que las marcas de tiendas genéricas sean más atractivas para los presupuestos familiares ajustados. Trump regresó a Washington, D.C. el martes 26 de julio para pronunciar un discurso sobre política nacional ante el American First Policy Institute, que es un grupo de expertos que ha estado fijando la agenda para un potencial segundo término. Este es el primer regreso de Trump a D.C. desde que dejó la Casa Blanca en enero del 2020. Estamos hablando de hace un año y medio. El American First Policy Institute, AFPI por sus siglas en inglés, es un grupo que se creó en el 2021 para continuar el trabajo de la agenda de Trump. El instituto organizó una cumbre de la agenda American First de 2 días. Y bueno, al final, Trump habló sobre su visión del futuro del país. Brooke Rollins, presidenta de la AFPI, le había dicho a The Associated Press que creía que Trump lanzaría un discurso muy centrado en la política y con una inclinación hacia el futuro, algo muy parecido a un Estado de la Unión 5.0. Y es que cada año durante su presidencia de 4 años, Trump pronunció un discurso sobre el Estado de la Unión y Rollins catalogó este discurso reciente como el 5º discurso sobre el Estado de la Unión del expresidente Trump. Estaba previsto que el lunes, un día antes de que Trump estuviera en D.C., Mike Pence, el ex vicepresidente, hablaría en la Fundación Heritage, que es otro destacado grupo de expertos con sede en D.C. Pero debido al clima, la aparición de Pence se pospuso. Pence también habló el martes por la mañana en el Young Americans Foundation, que no está lejos de la reunión de la AFPI. Dio sus puntos de vista sobre la dirección futura del Partido Republicano. Argumentó que los conservadores deberían centrarse en el futuro y no en el pasado. Por su parte, Trump, en su presentación del martes, se centró en la seguridad pública. Su portavoz Taylor Budwig dijo que Trump ve una nación en declive impulsada en parte por el aumento del crimen y las comunidades se vuelven menos seguras bajo las políticas demócratas. Agregó que sus comentarios resaltan las fallas de las políticas de los demócratas, al tiempo que presentan una visión de Estados Unidos primero, el American First, para la seguridad pública, que seguramente será un tema definitorio durante las elecciones intermedias. En un discurso del lunes, el expresidente de la Cámara, Newt Gingrich, dijo que el pueblo estadounidense quiere soluciones. Gingrich pidió a los republicanos que realicen una gran campaña, no una pequeña. El ex orador dijo que la campaña debe basarse en las cuestiones graves que enfrentan los estadounidenses, tales como el aumento de los costos de los alimentos y la energía, y una ola de delitos agravada por los fiscales progresistas. También en la debilidad de la política exterior y en las escuelas, que están haciendo caso omiso de los deseos de los padres sobre lo que se les enseña a sus hijos. Esta breve pausa es para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas 2 pequeñas acciones son de gran ayuda para nuestro proyecto porque le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. El dividendo demográfico que impulsó el auge económico de China se está desvaneciendo como la marea menguante. Según las últimas estadísticas, el número de recién nacidos se redujo drásticamente de 29 de las 31 provincias y ciudades de China el año pasado, algo que los medios chinos manejaron como una fuerte disminución. En algunas provincias, la población ha descendido durante 4 años consecutivos. Para el 24 de julio, 29 provincias de China continental han anunciado sus cifras de población nacida para el 2021. El número de nacimientos en el 2021 en varias provincias se encuentra en un mínimo de varias décadas.
De las 10 provincias con el mayor número de nacimientos, solo Guangdong tiene más de 1 millón. Solo otras 5 provincias tienen más de 500,000 nacimientos. Con muchos jóvenes que eligen no tener hijos debido a los altos costos y las presiones laborales, las autoridades comunistas están tratando de revertir la reducción del crecimiento natural de la población, pero han tenido poco éxito. Los aspectos positivos del bono demográfico de China se están desvaneciendo. El año pasado, el Partido Comunista Chino se movió para permitir que las mujeres tuvieran 3 hijos, pero el cambio no ha hecho una diferencia. Muchas mujeres chinas dicen que el cambio es demasiado tarde debido a la falta de seguridad laboral y la brecha de trato de género en la sociedad. El auge económico de China, que solía estar respaldado en gran medida por un bono demográfico, se está desvaneciendo a medida que los países ricos en mano de obra tales como Vietnam, Bangladesh e India se hacen cargo del sector manufacturero intensivo en mano de obra y de bajo margen, ya que los costos laborales de fabricación de China ahora son el doble que los de Vietnam. La BBC informó el mes pasado que se espera que la población de la India supere a la China en los próximos 10 años. Entonces, la mayor preocupación de China por un mayor poder e influencia puede trasladarse a otros países como la India. El gigante energético ruso Gazprom dice que una vez más recortará el suministro de gas de la Unión Europea a través de su gasoducto principal en un 20%, además del recorte del 40% anunciado en junio. Es probable que esto haga que sea más difícil para los países de la Unión Europea reponer sus reservas de gas antes del invierno. La Unión Europea adoptó una resolución que requiere que las instalaciones de almacenamiento de gas estén llenas de gas al menos en un 80% para el invierno del 2022 y que los Estados miembros estén obligados a compartir el gas. Pero Anna Maszkwa, quien es la ministra de Clima y Medio Ambiente de Polonia, dijo que Polonia no está dispuesta a compartir el gas con la Unión Europea. Maszkwa dijo en una conferencia de prensa el 25 de julio que Polonia no está de acuerdo en compartir gas con otros países de la Unión Europea. Dijo que las instalaciones de almacenamiento de gas de Polonia ya están llenas y que el suministro futuro del país no está en peligro y que no hay necesidad de que Polonia imponga restricciones. Dijo que no es recomendable proteger los intereses económicos de un Estado miembro a expensas de otro. Agregó que lo que está proponiendo la Comisión Europea es un nuevo mecanismo de solidaridad del gas. Es un intento de implementar un mecanismo de reducción obligatoria. Ella cree que el país no debería estar de acuerdo con tal medida porque no se sabe cómo será el invierno después y en la situación actual Polonia está dispuesta a discutir solo mecanismos voluntarios. Varios Estados miembros han expresado su descontento con las nuevas medidas de gas. Según los informes, muchos países implementarán los planes pertinentes de forma voluntaria. Pero si Rusia corta aún más el suministro de gas, causará una gran interrupción de los recursos energéticos en Europa. Otra mala noticia es que Europa ha estado con un sol muy resplandeciente durante los últimos días. Uno pensaría que, habiendo más luz solar, produciría más electricidad, pero esto es lo contrario. La ola de calor actual amenaza con impedir que los paneles solares generen electricidad, porque las temperaturas más elevadas, de hecho, evitarán que los paneles solares recolecten energía. La mayoría de los paneles solares se prueban a 25 grados centígrados, que es la temperatura ideal para proporcionar las mejores condiciones para que los paneles solares generen electricidad. Pero en el caso de más de 25 grados centígrados, no importa que tan brillante sea el sol, los paneles solares comenzarán a disminuir en la eficiencia de generación de energía. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te recuerdo que ya tenemos activas las membresías y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. La forma de hacerlo es súper sencillo, es cliqueando el botón de ahí abajo que dice Join o Unirse. También puedes unirte a nuestro chat en Telegram, seguirnos por YouMaker y también unirte a nuestro podcast. Los links los encontrarás en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu apoyo, por tu atención, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.